salvación. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, pues Hashem quitó. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta noche quiero hablarles en un pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41, donde habla acerca de la tempestad, donde Jesús calma la tempestad. Y Jesús le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado. Una de las cosas que podemos entender en este pasaje es de que Jesús, después de una gran jornada, fue a pasar al otro lado en vista pues del cansancio del trabajo de un día, y en ese momento se aparta de la multitud y pasa porque tenía trabajo del otro lado también. Si continuamos leyendo el pasaje, por supuesto que nos encontraremos uno de los grandes milagros que hizo Jesús allá en Gadara. Acá encontramos en este pasaje, primero, que en medio de un descanso se levantó una gran tempestad. En medio de un descanso se puede levantar una tempestad para nosotros, pero eso no quiere decir que Jesús no va a ir en la barca, si usamos la palabra barca de este mundo con respecto a las dificultades que presenta. Hoy, al Jesús decirle en este pasaje a sus discípulos que pasaran al otro lado, encontramos que una gran angustia de los discípulos, y se levantó una tempestad y los discípulos le dijeron al Señor en su descanso que se levantara para que reprendiera aquella tempestad. Entonces quiere decir que en medio de una tempestad podemos descansar, y la orden de Dios para este tiempo es: en medio de esta tempestad estamos descansando porque estamos reposando en la paz de Dios, ¿no? Y estamos buscando más de su presencia. Este mundo por mucho tiempo no había descansado, había violentado los principios sagrados de Dios, y observamos que todo el mundo prácticamente está paralizado en este tiempo. Sin embargo, la iglesia, a pesar también de que está descansando, debemos estar trabajando, porque hay situaciones difíciles que están en este mundo. Encontramos acá en este pasaje, después de una gran jornada de trabajo, Jesús se expuso al peligro al finalizar este trabajo, porque dice que le dijo a los discípulos: boguen mar adentro, o pasemos al otro lado, en otras palabras. Y mientras los discípulos iban, dice la palabra que se levantó una tempestad, pero Jesús, cansado del trabajo del día, se recostó cerca de donde estaba el timón de aquella embarcación. Y ahí, en ese momento de dificultades, los discípulos vinieron y llamaron a Jesús pidiéndole que se levantara para que hiciera algo por ellos. Y encontramos acá que en medio de ese descanso, puede haber también un sacudón, pero ese sacudón es para que nosotros entendamos de que Dios quiere usarnos en este tiempo de dificultades. Jesús, en medio de la tempestad, se levantó y reprendió al viento, y dice que hubo gran bonanza. Entonces nosotros, como creyentes, estamos llamados en este tiempo a presentar las buenas nuevas de salvación en un tiempo de angustia para el mundo, en un tiempo difícil para las naciones, pero somos parte de la solución al problema. Escuche bien, Dios nos ha llamado con un propósito, y en este propósito que Dios nos ha hecho y que nos ha llamado, debemos entender que debemos de trabajar para Él, saber que a pesar de los sacudones de la vida, usted y yo podemos trabajar, podemos levantarnos, reemprender las tempestades que se levantan, y podemos seguir descansando.
porque todavía resta un trabajo del otro lado, porque observamos que Jesús al pasar al otro lado tuvo una gran jornada también en sanar a aquel hombre gadareno que estaba endemoniado. Y ahí vemos una gran victoria en el ministerio de Jesús y para la bendición de este hombre que pudo llegar a los pies de Cristo. Amados hermanos, levantémonos en medio de esta tempestad, levantémonos en medio de este momento difícil. Debemos estar trabajando, pero debemos estar descansando. Una de las cosas que el Señor nos dice, me dijo a mí y le dice a la iglesia de Jerusalén, por cuanto han estado clamando, han estado buscando mi presencia, tengan paz, o sea, tengan reposo. Y mientras yo analizaba y pensaba en un reposo, por supuesto que un reposo lo puede tener alguien que se enferma, alguien que de repente trabajó un largo tiempo y por supuesto que sale a descansar después de grandes jornadas. Por ejemplo, tenemos cuando trabajamos todo un año y vamos y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de agarrar las vacaciones. Y yo creo que en este tiempo la iglesia, ¿verdad?, tiene unas vacaciones, por un lado, reposar, por un lado, orando en medio de esta tempestad, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios por el mundo, pero también reposando en Él. Entendemos y sabemos, ¿verdad?, y estoy convencido que a ninguno le haya faltado en este tiempo. A pesar de que las situaciones se han tornado difíciles, Dios siempre le ha provisto a la iglesia. Entonces Dios va en la barca, Dios solamente nos invita, pasemos al otro lado. Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante del mundo, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, y es llevar adelante la gran comisión. Animémonos y entendamos que Dios tiene grandes cosas para con nosotros. Bendiciones. Del otro lado está la bendición. Boguemos mar adentro, pasemos al otro lado, que del otro lado sigue el trabajo. Esta jornada todavía no se termina. Del otro lado hay trabajo. Tarde o temprano se termina esta jornada. Se termina esta tempestad. Pero recuérdese que el Señor va a reprender esta tempestad y habrá gran bonanza para pasar al otro lado a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Sigamos orando. Bendiciones.